Primero quiero agradecer la presencia de la profesora Jessica Contreras, jefa del Departamento de Lenguaje del programa de bachillerato. Agradecer a nuestro invitado, Jaime Córdoba, profesor de cine, quien va a estar conversando con nosotros hoy sobre un tema muy interesante que es la vocación, ¿no? Le pusimos como nombre a esta conversación Fluir en tu elemento, ¿no? Que es como una combinación también de dos de las lecturas que hemos revisado a lo largo de este, de este año. Nuestra directora María Verónica Vivanco se excusa porque creo que fue ayer, ¿no? Que le pusieron la dosis de refuerzo y quedó bastante con algunas secuelas y de fiebre, necesita descansar, ¿no? Entonces se excusó, pero ella siempre está presente de corazón con nosotros, aunque no esté su, su imagen. Bueno, gracias a todas y todos quienes se dieron también el tiempo de estar acá. Yo sé que son 4 actividades, entonces no pueden estar todos en todas las actividades, pero tenemos un muy buen grupo, aquí de prácticamente 30 estudiantes, así que va a ser una muy hermosa conversación. Jaime, un gusto saludarte, darte nuevamente la bienvenida a esta conversación. Me gustaría comenzar preguntándote, Ken Robinson tiene un libro muy hermoso, se llama El Elemento, ¿no? Él dice que la importancia de que todo ser humano descubra aquello que realmente le apasionaría aprender, no solo que le apasionaría, sino que le apasionaría aprender, ¿no? Y él dice que cuando alguien encuentra en su elemento, inmediatamente ya empieza a fluir y toda su vida se armoniza de algún modo, ¿no? Quería preguntarte, ¿cuál consideras tú que es tu elemento y cómo lo descubriste? Hola Carlos, Jessica, buenas tardes y a todos los alumnos y alumnas que están presentes. Me gustaría comenzar con una frase, responderte con una frase de un personaje de una película de John Ford llamada Pasión de los Fuertes, My Darling Clementine, donde un sheriff llega a una cantina y le pregunta al cantinero y le dice, ¿alguna vez has estado enamorado? Y el cantinero le dice, he sido cantinero toda mi vida. Yo creo que esa frase define más o menos la respuesta que podría dar. No sé si uno viene formateado, viene con alguna predilección por algún área y la vida se va encargando de acercarte o alejarte de, de esa vocación que uno trae al nacer. Y la vida puede hacerse mucho más complicada si tu familia te impide seguir esa vocación o intenta apartarte de lo que tú realmente sientes, o a lo que, hacia lo que te sientes atraído. Por lo tanto, para responder a esa pregunta, Carlos, yo creo que la vida, el destino, las circunstancias se van encargando de conducirte hacia ese llamado vocacional, hacia lo que uno realmente quiere hacer con su vida. En algún momento, Jaime, en- uno encuentra su elemento también porque recibe una cierta ayuda, ¿no? A veces del exterior hay algo, una persona, quizás alguien que te muestra un camino, te muestra un libro, te dice unas palabras. En el libro La Biblioteca del Conde Drácula que presentamos ayer, hay un pasaje muy hermoso donde tú cuentas cómo a los 8 años alguien en tu familia, creo, te regaló un proyector de 8 milímetros. Y ese regalo, puede ser un regalo quizá inocente, circunstancial, cambió de algún modo tu visión de las imágenes y finalmente también despertó, quizás no fue el detonante, como la chispa que despertó tu vocación, tu amor por el cine. ¿Me puedes contar un poco de esa experiencia infantil? Sí, eso viene de antes, ¿no? Bueno, de partida fui criado por los abuelos
los cuales siempre hablaban de actores y películas antiguas, escuchaban otro tipo de música, tango, ese tipo de cosas, y uno se va criando con esas imágenes, con esos nombres, esos sonidos, y como a los 4 años me llevan a una sala de cine, entre el miedo, el terror de ver una pantalla inmensa, en una sala grande, oscura, la película ya había empezado, luces, ruido fuerte, fue una experiencia traumática, pero a la vez fascinante, de saber qué diablos estaba pasando ahí. Si efectivamente la gente que estaba, aquellos gigantes que estaban en esa pantalla, se encontraban en verdad detrás de la pantalla. Y todo ese tipo de pensamientos inocentes para un cabro chico de 4 años. Y de ahí esa fascinación por las imágenes, que también ya venía motivada por haber visto mucha televisión a esa corta edad, desemboca en la necesidad de volver a ese lugar, a ese espacio, a ver otras imágenes. Recuerdo haber visto a esa edad, eh, 2001 de Kubrick, 4 o 5 años, La Vuelta al Mundo en 80 días, Jesucristo Superestrella, eh, Romeo y Julieta, la versión de Spirelli, Los Cañones de San Sebastián, películas en CinemaScope, en pantalla ancha, y imágenes potentes, fuertes, que me marcaron, me siguen marcando más de 40 y tantos años después. Y la llegada de este proyector de Super 8 a los 7 u 8 años refrenda justamente esa fascinación por la imagen en movimiento y la aparición reiterativa de ciertos nombres de directores en las películas que pasaban por televisión en aquellos años. Hay que pensar que la televisión abierta tenía una programación muy cuidada y selecta, a pesar de que estábamos en dictadura, había mucha programación cultural, pasaban muchas películas antiguas, y me fui alimentando de esas imágenes, esos nombres de actores, esos rostros, y los nombres de esas personas que aparecían debajo del dirigido por. Y ahí empiezan los libros, empieza la investigación, ir a la biblioteca, encontrar viejas revistas, Ecran, en la casa, y empezar a aprenderse esos nombres, a buscar esas películas, a comprar libros de cine también a una temprana edad, y sin internet, sin DVD, era difícil poder ver esos films, excepto por el Departamento de Cultura de la Municipalidad de San Antonio, donde vivía en aquella época, que hacía ciclos de cine alemán. Y ahí también a esa edad, 8 o 10 años, pude ver El Ángel Azul, de Joseph von Sternberg con Marlene Dietrich, Los Nibelungos de Fritz Lang, el Nosferatu, y empecé a ver todas esas películas viejas a esa edad proyectadas en 16 milímetros, con copias que eran del Goethe Institut, y ahí ya la fascinación se despertó por la máquina, por los rollos de película, cómo funcionan estas fotografías, dónde va la banda sonora, y ese camino por perseguir las imágenes, por encontrarlas, por buscar los rollos de película y reconstruir esa parte de la infancia tan importante, se ha vuelto una obsesión, yo diría, bastante sana, que me ha llevado ya a escribir ya 7 libros sobre cine, sobre historia del cine, la biblioteca del Conde Drácula también entre esos textos, e investigar sobre lo que es el cine chileno primitivo, el documental chileno, el cine de terror, los trailers, entrevistar a cineastas clásicos chilenos y comprender que el cine es un elemento cultural y es un legado para futuras generaciones y que hay que cuidarlo, hay que preservarlo. Las películas son muy delicadas para su conservación y que son una cápsula del tiempo. Siento una predilección por la historia y el cine también me acerca a ese aspecto. Por lo tanto,
con una formación de periodista, se dan las herramientas para entablar una investigación, buscar recopilar información, hacer entrevistas y darle cabida a esas voces de personas que ya están fallecidas, que Rioñate, Alfredo Barría, Héctor Ríos, críticos de cine, directores de cine chileno. Héctor Ríos fue el director de fotografía de El Chacal de Nahuel Toro y La Frontera. Entonces, pensar en plasmar, en operar esas voces imperecederas que no se pierdan, creo que lo he tomado como una vocación para poder seguir reconstruyendo la historia del cine chileno, que está muy fragmentada, por lo menos hasta la década del 70, y también encontrarme a mí mismo reflejado en miradas, gustos, etapas históricas que me hacen sentir mucho más cómodo que estando acá en el 2021. Gracias, Jaime, por este recorrido, por tu pasión por las imágenes. En algún momento, cuando nos acercamos bueno, estamos ya en la enseñanza media, ¿no? Viene esa pregunta, ¿no? Esa pregunta que se hace después ya ineludible, ¿no? ¿Qué voy a estudiar, ¿no? ¿A qué me voy a dedicar? Que es una especie de reelaboración de la pregunta infantil, ¿no? ¿Qué quiero ser cuando sea grande? Qué curioso que cuando uno se hace esa pregunta cuando niño, ¿qué quiero ser cuando sea grande? Uno siempre le da respuestas distintas, porque el niño tiene una mente muy abierta, le gustaría hacer todas las cosas, ¿no? Le gustaría participar de todas las profesiones, ¿no? Pero después esa pregunta es concretamente ya adquiere un sentido práctico. ¿Qué voy a estudiar en la universidad, ¿no? Tú eres periodista, ¿no? Licenciado en comunicación. ¿En qué momento, Jaime, surgió esta pregunta de qué voy a estudiar y cómo fue la decisión? ¿Fue fácil, difícil? Cuéntanos un poco de eso. La verdad es que nunca me lo planteé, Carlos. Yo siempre quise, quise estar dentro de un cine. Y la única forma de estar dentro de un cine y ganarse la vida era siendo operador de cine, proyectando las películas, trabajando con las máquinas. Me habría gustado. Evidentemente la familia no lo iba a permitir, no lo permitió. Yo durante primero medio a cuarto medio me iba después de las clases, después del colegio, todas las tardes a trabajar en un cine como ayudante de operador. Y ahí aprendí a proyectar películas, a hacer pegaduras, a reparar material, a cargar las máquinas, cambiar los carbones de arco voltaico para la proyección lumínica de las películas y todo ese tipo de cosas. Fue un aprendizaje maravilloso. También me regalaron trailers, afiches, fotografías que todavía conservo. Y claro, se va acercando el momento de la verdad, de pasar de la adolescencia a la adultez y que yo quería estudiar historia, quería ser profesor de historia. Di la prueba de aptitud, quedé en la Universidad de La Serena, pero mi familia, los padres, me criaron los abuelos, pero en esa etapa aparecen los padres. Los padres dijeron no. Y lamentablemente siempre los padres intentan proyectarse a través de sus hijos, vivir y que los hijos vivan la vida de ellos. Y lamentablemente eh, no me dejaron irme a La Serena y la voz del padre, la voz del amo, dijo, tú vas a estudiar medicina o derecho. Nunca había tenido contacto con esos mundos y terminaron matriculándome en la carrera de derecho en una universidad en Santiago. Y fui muy infeliz durante 5 años porque llegué a quinto año de derecho eh, y en el primer semestre de ese quinto año tomé la decisión de salirme de la carrera. Ya estaba en un proceso de, no, estaba somatizando ya el malestar de la presión de una carrera que no me hacía feliz, una carrera en la cual dejé de creer cuando el profesor de Derecho Laboral dijo que siempre hay que trabajar en pos del trabajador, que es la parte más débil del contrato de trabajo. Y después me entero que este profesor de Derecho Laboral
no solamente hacía las clases de derecho en la universidad, sino que él era el fiscal de la universidad, es decir, el hombre que cobraba las letras y cheques y demandaba a las familias de los alumnos que no habían cubierto los cheques y las letras de la colegiatura. Además, era el abogado de la universidad, subdirector de la Escuela de Derecho, y cuando los trabajadores de la universidad quisieron conformar un sindicato, él intervino para desbaratar el sindicato cobrándole 2 millones de pesos a la universidad. Entonces, en tercer año me doy cuenta de un discurso donde la ley es lo máximo, lo más sagrado, pero también es bastante prostituible. ¿En qué sentido? Que la ley se puede adaptar para las circunstancias que el abogado quiera. La ley es una letra escrita que puede ser interpretada con el tenor literal de la ley o acorde al espíritu del legislador o acorde a las circunstancias históricas en las cuales la ley fue promulgada y dictada. Es decir, te mandaban a memorizar códigos, manuales. Imagínate para un ramo de derecho comercial, un manual de 4 tomos, 2.500 páginas, para un examen, dentro de 6 o 7 ramos. Los ramos eran anuales en esa época, no eran semestrales como ahora. Y memorizar y comprender que la ley es la repetición constante y uniforme de ciertos actos o modos de obrar que van unidos al convencimiento de que ello obedece o satisface una necesidad jurídica, y aprenderse un montón de cosas de memoria, sabiendo que después en la práctica puedes modificarlas o reinterpretarlas para salvar a un sujeto que a todas luces es culpable. Por supuesto que hay una crisis vocacional y uno deja de creer en lo que está estudiando. Bueno, hasta el día de hoy, ya han pasado más de 25 años, no me hablo con mi familia. Es decir, me salí de la carrera, me metí a periodismo porque era lo más cercano al cine, la crítica cinematográfica, el periodismo de espectáculo, y ahí seguí el rumbo y se tuvo que pagar el precio. Cortar con la familia, no hablar más con ella, menos con el padre, porque hasta el día de hoy no siguen no comprendiendo que un hijo pueda tener libre albedrío y que un hijo no les pertenezca, que sea una persona distinta. Y cuando una persona a los 70 y tantos años aún no comprende eso, tú finalmente te das cuenta que esa persona no aprendió nada de la vida y no hay nada que conversar con ella. Por mucho que sea el padre o la madre y por mucho que se le respete, pero como persona, no. Wow, Jaime, qué historia, ¿eh? Porque ahí tú tuviste prácticamente que defender a brazo partido, es casi, o sea, tu vocación, ¿no? Es decir, finalmente defender tu sueño, ¿no? Que a veces uno dice, no, yo tengo un sueño, pero no lo puedo desarrollar, pero depende de la energía con la que uno defina su sueño, ¿no? Lo defienda. Tú tuviste todo en contra y si llegaste, que es también asombroso, ¿no? Porque podías haber abandonado en general. La gente abandona las carreras en el segundo año, primer año, tercer año. Tú llegaste a quinto año, es decir, de algún modo fuiste un excelente estudiante de Derecho, ¿no? O sea, te tomaste en serio el estudio. ¿Cómo fue, Jaime, la convivencia en estos años que estudiaste Derecho? ¿Cómo fue la convivencia con el cine? ¿Lo tenías como una pasión secreta? ¿Te escapabas al cine los fines de semana? ¿Leías mucho a escondidas? ¿Cómo hacías? Para llevar, porque yo me imagino que con tu vocación un poco adormecida por esta imposición de tener que estudiar algo que no te gustaba, llevaste una especie de doble vida, ¿no? De día eras un futuro abogado y cómo lo hacías para mantener vivo el fuego del cine. Mira, mis grandes amigos estaban en la carrera de periodismo y siguen siendo, después de casi 30 años, mis grandes amigos. También algunos compañeros muy cercanos en la carrera de Derecho. eh, no sé si ubican al fiscal Guerra, Manuel Guerra, que siempre aparece en las noticias, defendiendo ciertos casos, uno peladito y todo lo demás. Bueno, gran amigo también, seguimos siendo muy cercanos. Y conversábamos de cine, pero yo me juntaba con la gente de periodismo eh, a conversar, a hacer ciclos de cine en la universidad. Y creo que la frase más hermosa que me han dicho, en este caso Miguel, me dijo, Jaime, eh, creo que el mundo del derecho perdió a, a un mal abogado,
pero el mundo del periodismo y del cine ganó a un buen investigador. Y claro, puede ser lapidario, puedes tomarlo a mal, pero yo lo tomé como un cumplido, ¿no? Ser renegado de una materia y finalmente estar siempre pensando en el mundo de las películas, en la lectura, y por supuesto, la estancia en Santiago, ir a las librerías de viejo en San Diego, y encontrarme con libros clave de la historia del cine, por supuesto que me ayudó a definir cada vez más que no quería seguir estudiando Derecho. Eh, y así se dieron las cosas. Por suerte, había tomado unos ramos de bachillerato que eran ramos comunes para periodismo y derecho, así que cuando me cambié de carrera, ya había ramos que había cruzado y eso agilizó el trámite para egresar de periodista. Y a pesar de que cuando salí me fui a trabajar a la agencia UPI, y yo quería estar en la parte de espectáculos, creo que del año que estuve ahí, solo una nota fue sobre cine, lo demás era de política, ¿no? Estaba el caso Pinochet en ese momento, así que me mandaban a la Corte Suprema a ver cómo iba el caso, entrevistando a Pablo Rodríguez, ¿no? Que fue el creador de Patria y Libertad, entrevistando a ese tipo de personas. Tampoco estaba muy satisfecho con ser reportero. Eh, pero era lo que había y sabía que de alguna u otra forma tenía que acercarme al cine. Y creo que la idea es perseverar, tener las ganas, perseverar y no vivir la vida de otras personas ni cumplir los sueños de otras personas. Creo que esa es la máxima que siempre he tratado de seguir. Admirable, estimado Jaime. Aquí llegan algunos comentarios. Tania dice, claro, al final es uno quien decide qué hacer con su futuro. Constanza dice, qué grande profesor. Precia, lo felicito porque es muy difícil tomar esa decisión y seguir sus sueños. Y Gerardo es una pregunta interesante acá al viejo o mal abogado que todavía hay en ti, que todavía duerme por ahí porque acaba de recitar un fragmento de un código, ¿no? Entonces significa que eso quedó ahí como sembrado de algún modo en tu mente, ¿no? Mira, Carlos, artículo 1, Código Civil, ley. Es una manifestación de la voluntad soberana que declarada en la forma por la Constitución manda, prohíbe o permite. ¿Ya? Ahí tienes una. Artículo 55, persona. Es todo aquel sujeto perteneciente a la especie humana independientemente de su edad, sexo, estirpe o condición. Y así puedo seguir con varias cosas que llevan casi 3 décadas almacenadas acá. ¿Ah? Traumáticamente, traumáticamente. Pero ¿no te ha servido de algún modo para en tus clases? Tú de repente, tú estás haciendo clases de cine, ¿no? Estás haciendo clases de apreciación y de repente esta información que igual tuviste, atesoraste durante muchos años, ¿no te sirve de algún modo? ¿No la conectas con el Sí, cine de algún modo? más que la información, Carlos, es la forma de estructurar una clase o estructurar una investigación. Trato de hacerlo, si algo me dejó el derecho fue ser ordenado y claro, partir con los conceptos, las características, diferencias con otros fenómenos, ¿m? Y de ahí comenzar el análisis, pero siempre partir de forma muy estructurada, definiendo el fenómeno, viendo sus características, en qué se asimila, en qué se diferencia de otros fenómenos cercanos, y de ahí lanzarse a desarrollar la materia. Yo creo que eso, esa herencia de los años de leyes, por supuesto que han sido muy, muy útiles. Algunos alumnos se quejan de otros docentes diciendo que repiten siempre lo mismo de clase en clase, que no se les entiende nada o que mezclan las cosas. Y para mí es un halago que me digan que soy claro, que se entiende y que la materia está ordenada, ¿ah? Y es progresiva. Fantástico. Aquí Gerardo pregunta, ¿pero la interpretación de las leyes no es una tergiversación de las mismas o de estas mismas? Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Si todo lo que vemos es un show, lo que vemos en las noticias, lo que pasa en el Congreso, lo que está pasando incluso en la Comisión Constituyente, puede llegar a ser un show en el sentido de que la ley, y esto por favor, no lo digo yo, lo dijo en su momento Diego Portales, ¿ah? Y es una frase fuerte, ¿ya? Que probablemente no debería ser dicha acá, pero la ley es o la constitución, ¿cierto? Es un ente que debe ser pasado a llevar
las veces que sea necesario. No estoy usando las palabras de Diego Portales porque pueden ser tremendamente ofensivas, ¿ya? Pero ese es el sentido de la ley, que puede ser tergiversada, pasada a llevar, interpretada, como decía hace un momento, de forma literal, estableciendo cuál fue el espíritu o la intención del legislador, o bien analizando la época en la cual la ley fue creada. Entonces, ¿de qué te sirve memorizar una letra? ¿De qué le sirvió a Andrés Bello crear este maravilloso código civil, que es también basado en el código napoleónico? ¿De qué le sirvió? Si finalmente, en un juicio, el que interpreta mejor la ley, el que logra convencer al juez con mejores argumentos, es el que gana. ¿Te das cuenta? Defendiendo un criminal, que a todas luces se sabe que cometió un crimen, pero sale libre, ¿cierto? El tribunal revoca la prisión preventiva, el tribunal revoca la sentencia, y hay que apelar después a la Corte Suprema y un montón de cosas más. Entonces, eso es un show, ¿ah? Es un circo. En ese sentido, es mucho mejor el sistema anglosajón, el sistema consuetudinario, donde si tú tienes un caso que ocurrió hace 100, 200 o 300 años y que cumple con las mismas circunstancias de un caso de ahora, de octubre del 2021, hay jurisprudencia y los tribunales van a aplicar la misma sentencia que se aplicó hace 200 o 300 años. A diferencia del sistema positivo que tenemos hoy, que implica la creación de leyes y la interpretación de las leyes y la aplicación de las mismas. Es mucho más justo el sistema anglosajón, es mucho más objetivo que el sistema que tenemos acá. Muy interesante Jaime, ¿no? Que estemos en una charla para entrevistarte sobre cine y estemos hablando también de leyes. Eso indica también que las disciplinas a veces no están tan alejadas como se piensa, ¿no? Bernardita, por ejemplo, en su charla del miércoles, ella hablaba de la relación entre antropología y historietas, ¿no? Y uno puede decir que tiene que ver una cosa con la otra. El- el- los intereses del ser humano están, de alguna manera, todos conectados. Y quería preguntarte un poco, Jaime, en esta parte de la conversación sobre el conocimiento, porque muchas veces se dice que a lo largo de toda nuestra vida escolar nos llenan de conocimientos que tienen contenido pero no tienen contexto, es decir, no tienen ninguna aplicación. Entonces podemos decir que llegamos a la universidad con una cantidad de horas escolares en las cuales se nos enseñaron cosas que finalmente vamos a olvidar, ¿no? Entonces, ahí hay una información, una conexión o una diferencia que me gustaría preguntarte acerca de qué es la información y su relación con el conocimiento, ¿no? Tú eres un hombre que tienes un saber, conocimientos realmente enciclopédicos acerca de cine, pero no, yo no veo que tú utilices la información simplemente como un recurso, como hay personas que saben muchas cosas, saben muchos datos, fechas, y lo ocupan casi como una manera de glorificar su ego, ¿no? Para sentirse superior a otros. En cambio, yo siento que para ti el conocimiento acerca del cine es un modo de mejorar como persona y a la vez contribuir a que tus alumnos y las personas que te rodean tengan cada vez un pensamiento más o desarrollen un pensamiento crítico acerca de la vida, ¿no? Y de la existencia y en general del mundo. ¿Cuál es la diferencia para ti entre esos dos conceptos, conocimiento e información? Porque hoy día podríamos decir que la información está ya toda en Internet prácticamente, ¿no? ¿Pero qué es el conocimiento? Claro. Mira, Carlos, de ahí nos metemos en un tema de educación, porque dependiendo del colegio, dependiendo del alumno, la alumna y la familia, el entorno familiar de esa persona, de ese niño, es que el aprendizaje escolar va a tener sentido o no. Y también del profesor, porque si el profesor nos entrega una información que es meramente un esqueleto de un fenómeno, el cabro va a aprender el esqueleto, lo superficial, y se va a quedar con eso sin la capacidad de profundizar. Y también hay que comprender en este punto si los niños en el colegio, de primero básico a cuarto medio, son capaces de tomarle el peso a la materia que están viendo, de comprenderla y contextualizarla, cuando lo que ellos quieren es experimentar cada etapa de crecimiento, y se olvidan del aprendizaje del colegio. Hay profesores con ciertas formas de ver el mundo que vinculan
esta información y la convierten en conocimiento, interpretan la información y la convierten en conocimiento práctico, aplicable para la vida de las personas, de los estudiantes, que es lo que yo trato de hacer en mis clases en la universidad. Y cuando aparece un libro y está la posibilidad de escribir un libro o de dar una entrevista o dar una charla, eh, no es para glorificar los conocimientos que uno pueda tener, sino es para que otra gente pueda beneficiarse de lo que uno sabe. En este sentido, yo me veo como un instrumento para, por favor, no soy Mesías ni vengo acá a dar la panacea de nada, pero siento que si he encontrado una información, si he tenido entrevistas, si he tenido acceso a ciertos documentos o películas que el resto no conoce, por supuesto que la misión de uno y la vocación de uno es promover ese conocimiento y promover la difusión de ese conocimiento a través de diversas formas. Entonces, eso es lo que a uno más lo gratifica, porque uno se siente parte de esa cadena del crecimiento de otras personas, parte de replicar esa información convertida en conocimiento aplicado a la vida. Eh, Puede haber un tema de arrogancia, puede haber un tema de ego al decir, oye, voy a escribir un libro, y uno se pregunta, pero ¿para qué vas a escribir un libro? ¿Para que la gente te lea? Lo han dicho varias veces. Y uno casi termina con la gana de escribir algo o aparecer en algún evento, porque uno dice, chuta, ¿no tendrá razón? ¿No estaré satisfaciendo mi ego de alguna forma inconsciente? Y estoy convencido que no. Estoy convencido de que estamos acá para desarrollar una misión. Esa misión tiene que ser el crecimiento personal, el mejoramiento como persona y el beneficiar a otras personas de algún talento o alguna actitud que uno pueda tener frente al mundo y frente a la vida. Y es eso lo que hago, Carlos. Es eso lo que he estado haciendo a través de la docencia, de la dirección del Festival de Cine en Valparaíso, que no es solamente sentarse a ver películas, hay simposios, como tú bien lo sabes, hay un proceso de formación y educación de las audiencias, de forma crítica, no pasiva, porque lo que uno quiere es que un espectador no sea pasivo, sino que reaccione, se lleve la película, que la película le provoque algo, que la charla o el libro le provoque algo. Es eso lo que uno busca, el lector modelo, como diría Eco. Un gusto escuchar, Jaime. Bueno, cómo tú eres un profesor en el sentido más elevado de la palabra, es decir, alguien que está apasionado con lo que enseña, ¿no? Que vive en carne propia lo que transmite, ¿no? Y ahora me gustaría, en esta parte final de la charla, estimado profesor, que puedes hablar de tus libros. Tú has escrito ya 7 libros, ¿no? Y me gustaría que le contaras un poco a los estudiantes cómo ha sido el proceso, desde el primer libro hasta el último. Creo que tienes por ahí un material que es sería muy interesante que pudieras compartir con nosotros. Algunas Sí, Carlos, portadas. disculpa para cerrar lo anterior. Y lo más irónico es que los ramos que hago son de historia del cine, es decir, volví a la historia. Aquello que yo quería estudiar, lo estoy ejerciendo. Entonces, la vida tiene caminos muy misteriosos y la vuelta que me di para llegar donde yo quería fue bastante larga, pero llegué. Y estoy Qué, contento de haber llegado y de estar ahí. qué increíble lo Eh, que cuenta Jaime, porque el Bernardito también en la charla del miércoles habló de que, bueno, ella es de Rapa Nui, ¿no? Y ella, cuando sus padres se separan, ella se va de Rapa Nui, vuelve 30 años después y justamente vuelve gracias a al trabajo que ella había desarrollado con la historieta, con el cómic. Su labor profesional la lleva de vuelta, le regala ese reencuentro con su tierra original, ¿no? En este caso a ti te regala el encuentro con ese primer sueño que fue la historia. Aquí, Jaime, antepasar los libros, en comentario de Tania, dice: cuando estaba en el liceo estuve en un taller audiovisual y nos enseñaban de cine. Me hubiese gustado seguir con algo similar, ¿no? Que interesante también cómo de repente hay cosas que pasan, ¿no? Enseñanza, uno toma contacto a través de ciertos talleres vocacionales y después eso se suma porque la verdad es que también en
en la universidad no están representadas en las carreras, en la oferta de carreras no están representados todos los intereses humanos, ¿no? Todas las vocaciones. Por ejemplo, si alguien quiere estudiar teatro, quiere una carrera de especializarse en danza, por ejemplo, ¿cierto? Entonces uno tiene que buscar lo más cercano siempre a sus intereses, ¿no? Bueno, y para Tania, que lo haga, que siga buscando, que siga un camino en lo audiovisual. ¿Qué lo impide? ¿Mm? Aunque se demore, aunque se dé una tremenda vuelta, si hay algo que le removió la fibra del mundo audiovisual y si quiere seguir perseverando, que lo haga. Tiene toda la libertad del mundo para hacerlo. Jaime, el Festival de Cine Recobrado de Valparaíso que tú diriges, que es un festival interesantísimo, este año va a ser dentro de poco ahora, ¿no? ¿Va a ser online o va a ser presencial? Va a ser presencial, con funciones en el Teatro Municipal de Valparaíso, en el Teatro Condel y en el Parque Cultural, con un autocine, con pantalla ahí frente al mar. Y también va a haber actividades online, un simposio sobre los 25 años del festival. Te puedo hacer llegar información, Carlos, para que la difundas dentro de tus estudiantes, o bien, anoto acá, Eso, pues si alguien quiere acercarse a este mundo del cine y el trabajo que está haciendo Jaime en el Festival de Cine Recobrado de... www.cinerecobrado.c. En esa página ya está toda la información y van a aparecer los links para las inscripciones en el simposio. Tendremos simposios divididos en tres franjas. La primera a las 10 de la mañana con documentalistas chilenos que participaron en un momento en el Festival de Cine porque este tuvo una competencia de documentales en cierta época, y los problemas de hacer cine documental en Chile. En la segunda franja, a las 11 de la mañana, tenemos invitados que vienen del área de la restauración fílmica, de la Cinemateca Brasileña, del Filmmuseum de Múnich, de la Cineteca de Bolonia. También van a estar célebres periodistas chilenos como Ascanio Cavallo y Antonio Martínez, hablando sobre el Festival de Cine, porque participaron del festival en algún momento, fueron colegas de Alfredo Barría, quien fue el creador del festival. Entonces va a ser como una reunión en familia, volver a vernos después de 25 años. Y al mediodía va a haber presentación de libros sobre cine chileno, un libro diario. Entonces, esas actividades van del 8 al 12 de noviembre, de 10 a 13 horas. Y la semana del 4 al 8, los días del 4 al 8, van las funciones presenciales en estos tres lugares. Fantástico, fantástico. Ahí lo vamos a promocionar todas estas actividades únicas, ¿no? Entre nuestros estudiantes. Excelente, Jaime. Vamos con los libros y las portadas. Bueno, ya, vamos a compartir pantalla. ¿Ahí se ve algo? Sí. Ya, ahí están los dos primeros libros. Hammer Film, Otra mirada hacia el horror, que fue mi tesis para licenciarme de comunicador y que después se convirtió en un libro. Se fueron adjuntando más materiales, reflexiones, y terminó siendo un texto de como 360 páginas aproximadamente. Y ese libro fue publicado en la Universidad de Playa Ancha, en la Facultad de Educación. Eso fue el 2005. El 2006 apareció otro libro llamado próximamente en esta pantalla, que trata sobre la historia de los trailers, la historia de la sinopsis, que hoy día están tan estandarizadas y no te dicen nada. Hay un análisis de contenido y un análisis estructural de los trailers desde los años 30 hasta comienzos del 2000, viendo cómo cambia el uso del lenguaje, cómo cambia la narrativa, la duración y los enunciados de los diversos temas que puede contener una película. Un conjunto de agradables mentiras, como son definidos habitualmente los trailers, que ofrece más de lo que la película puede tener. Así que de eso se trata ese segundo libro del 2006. Y acá voy
bajando, aparece el cine documental chileno, Un espejo de 24 cuadros por segundo, el 2007, que es la historia de los documentales hechos para el cine, no para la televisión, no en video, porque probablemente las nuevas generaciones desconocen que en las salas de cine se proyectaban documentales antes de las películas. Y en Chile se hizo mucho documental para el cine, desde la década del 20 hasta fines de los 80. Y este libro recoge esa historia. Las compañías cinematográficas produjeron los documentales, entrevistas a directores de documentales, Sergio Bravo, entre ellos, considerado el padre del cine documental moderno chileno, está entrevistado ahí, y también un seguimiento a cómo la revista Ecran, que era la revista especializada en cine que había acá en Chile, iba siguiendo el devenir del documental chileno. Hay también algunos extractos de notas de la revista frente a algunos documentales y ver cómo esto va cambiando, va mutando y finalmente desaparece el año 88, 89, cuando Pinochet privatiza Chile Films y ahí se acaba la producción de noticiarios y documentales para el cine. El cuarto libro que está ahí arriba, que se llama, voy a agrandar un poco, ¿se ve ahí? Sí, se ve. Ya. El cuarto libro es un libro que ninguna universidad acá en Chile, o sea, en las cuales tenía yo vínculo laboral, quiso publicar, ni la UPLA, la Universidad del Mar, la de Viña del Mar, etcétera. Y es una monografía sobre un director que personalmente me marcó y gracias al cual soy cinéfilo y hago lo que hago, que es un caballero inglés llamado Terence Fisher, que es padre del cine de terror moderno, que comienza con esta mirada renovadora del cine de terror en color a fines de los años 50. Y esta fue una monografía que escribimos en conjunto con un colega, Alonso Machuca, que es licenciado en arte, es escenógrafo teatral, también ha trabajado en películas chilenas como director de arte. Y sacamos este libro el 2010. Y finalmente lo mandé a un contacto que me dieron en la Facultad de Humanidades y Filosofía de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, y les gustó tanto el texto que lo publicaron allá. O sea, acá me hicieron tapa, pero fue publicado en Argentina, lo cual se agradece. Es una de esas cosas misteriosas que pasan en la vida. Y, y es un texto que me gusta bastante porque es interpretativo, es un análisis simbólico, semiológico de algunas películas de este cineasta. Acá está el quinto libro, que salió el año 2016, que se llama Conversando sobre cine chileno. Es un libro de entrevistas que hice a Héctor Ríos, a Pedro Chaskel, que fue el montajista de La Batalla de Chile de Patricio Guzmán, y también montajista de El Chacal de Nahuel Toro, y también director de documentales importantes en Chile, como Aborto, por ejemplo, filmado para la Universidad de Chile en los años 60. Silvio Cayosi, a quien todos conocen, Luciano Tarifeño, que fue uno de los pioneros de la televisión chilena a fines de los años 50 y que fue parte del equipo de UCB Televisión, porque la televisión no nació en Santiago, damas y caballeros, sino que nació en Valparaíso en 1958, con su primera transmisión entre el diario El Mercurio y la Universidad Católica de Valparaíso. Y finalmente, José Román, que es uno de los grandes profesores de cine en este país
tenemos todavía la suerte de tenerlo con nosotros, profesor y crítico de cine, un crítico de cine maravilloso que creó la revista Enfoque en la segunda mitad de los años 80 y que, por si fuera poco, escribió el guión de Valparaíso, mi amor, de Aldo Francia, y el guión de Ya no basta con rezar, también de Aldo Francia. Un hombre generoso, cabal, íntegro, una enciclopedia andante. Así que fue un placer para mí haberlo tenido como profesor también en la Católica en Valparaíso, en Santiago, perdón, y después haberlo entrevistado y tal como se dice en el libro, sus palabras y sus afirmaciones dejan ciertas situaciones del cine chileno de forma clara y contundente y es difícil que alguien pueda rebatir la opinión de José Román respecto a lo que es el cine chileno. Así que no hablemos de industria, no hablemos del Oscar, no hablemos de esas cosas que no significan nada. Pepe Román tiene ahí la palabra y la verdad absoluta respecto a este gran fraude que es el cine chileno contemporáneo. Finalmente, me salté la biblioteca del Conde Drácula porque hablamos ayer de ese libro, y acá está la portada del último libro que va a salir y que tiene su lanzamiento el próximo jueves 28 a las 18 horas en Santiago, en la Universidad Finisterrae, eh, que se llama Escribir desde los fragmentos, y que es la reconstrucción de los guiones de las únicas 4 películas argumentales del cine mudo chileno que se han conservado. De más de 80 películas filmadas entre 1910 y 1931, que considera la etapa muda del cine chileno, eh, solamente se han conservado 4 películas y ninguna completa. Entonces, este libro indaga en la reconstrucción según el formato que se usaba en aquella época, porque tampoco existen los guiones originales de esas películas, sino que nos entrevistamos con los descendientes y parientes de productores y directores de estas películas. Entrevisté a la hija de Pedro Siena, ¿cierto? A los nietos de Bartolomé Giraudo en Concepción, que produjo Cante y no llores corazón, y también a la hija de Carlos del Mudo, que filmó la Incendio, que por suerte la encontramos el año 2015 en una feria persa, y la restauramos, y la reestrenamos 90 años después de que la película se hubiese mostrado en Valparaíso. Y este es el último trabajo donde creo que estamos haciendo algo más por el cine chileno, y es un trabajo pionero en Chile de reconstruir a partir de las películas, de los fragmentos que existen, y reconstruir las películas como si fuesen obras literarias, porque el guión también es un género literario. Y hay también una parte teórica acerca de lo que significa el guión, hay un contexto histórico para cada película, está la reconstrucción completa a partir de los intertítulos originales de las películas mudas y de la interpretación de las imágenes. Hay una reconversión de un guión mudo para la película Incendio a un guión contemporáneo, por si alguien quisiera filmar la película, le entregamos ya el guión listo para que la filme. Y como último acápite, va también cuadros comparativos entre estas 4 películas con las funciones de los personajes principales, masculinos, femeninos, secundarios, personajes agonistas, roles de la mujer, roles de los papeles masculinos, y además una comparación con 2 películas mudas norteamericanas de la misma época, donde uno dice, chuta, el cine chileno es tributario del cine norteamericano. Todavía lo sigue siendo, pero ya nos damos cuenta que a mediados de la década del 20 estábamos copiando patrones, conductas, figuras y situaciones que provenían del cine norteamericano. Así que de eso se trata este otro libro, también un mamotreto de más de 300 y tantas páginas. Muchísimas gracias, Jaime,
mostrarnos, ¿no? Bueno, realmente lo que hicimos fue subirnos a una especie de nave para viajar por la historia de una vocación, ¿no? La historia de cómo desde niño, cuando recibiste estos primeros estímulos, ¿no? Te enamoraste de algún modo de las imágenes en movimiento y seguiste ese sueño contra viento y marea, hasta hoy estar no solo realizando tu vida en el cine, sino además aportando a la cultura chilena y a la cultura de todos tus estudiantes, ¿no? Te agradezco muchísimo esta hermosa conversación. Abrimos un espacio por si alguien quiere hacer alguna pregunta final, algún comentario. Estamos despidiendo ya este encuentro en la frontera de las artes, segunda edición, que este año fue por esta vía. Esperemos que pronto, Jaime, poder tenerte aquí en Temuco en presencia y proyectando películas, ¿no? Proyectando películas y entregándonos Y esa ojalá, magia. ojalá, Carlos, también viendo las películas que se han podido rescatar, las películas chilenas que se han podido rescatar y restaurar para compartirlas con ustedes. Exacto. Y que no están en Netflix. No, Muchísimas gracias, gracias querido Jaime. Un gran abrazo. Gracias también a nuestra profesora Jessica Contreras por su apoyo. Gracias a todos y todas estudiantes por haber asistido a este encuentro con muy buena convocatoria los 3 días. Y bueno, a partir de estas charlas, ahí me va una evaluación que justamente es un producto audiovisual sobre este festival, sobre las distintas charlas, y después ya te vamos a contar cómo, cómo estuvo eso, ¿no? Quizás ahí muchas gracias. en algún momento del festival del cine recobrado el próximo año se pueda proyectar alguno de estos trabajos. Así que Estupendo, estupendo. Gracias por la invitación y por la paciencia. un enorme abrazo, gracias a ti por abrir tu alma, tu sensibilidad, tu sabiduría y hasta muy pronto, maestro. Muchas gracias. Hasta luego. Se te escucha bajito, Jessica. Ah, ya, ya. Que tengan un hermoso fin de semana. Cuídense mucho. Gracias por su asistencia. Hasta pronto.